Mi hija linda me hizo una pregunta la pasada Navidad que hizo que toda la mesa se quedara en silencio. Mamá, ¿cuánto tienes ahorrado? 8 personas, 8 tenedores congelados en el aire. La miré y le dije, eso no es asunto tuyo. Su cara se puso roja. Mi hijo David se aclaró la garganta. Y mi hija Susana, que nunca dice nada incómodo en voz alta, susurró, mamá, solo está tratando de ayudar. Pero yo sabía más, porque hace 3 años respondí a esa pregunta. Les dije la cifra, y en 6 meses pasé de ser su madre a ser su problema de planificación financiera. Ya no llamaban tanto, pero enviaban más mensajes de texto, siempre con sugerencias, siempre con preocupación. Siempre con esta agenda silenciosa y sigilosa que podía sentir cómo se apretaba a mi alrededor como una mano en mi garganta. Me llamo Margarita, tengo 83 años y voy a decirte algo que podría salvar tu dignidad, tus relaciones familiares y el último ápice de control que tienes sobre tu propia vida. Hay 5 preguntas que después de cierta edad nunca deberías responder, ni a tus amigos, ni a tus vecinos, y especialmente no a tus propios hijos, porque en el momento en que lo haces todo cambia. Dejan de verte como una persona, empiezan a verte como una situación, y una vez que ese cambio ocurre, nunca puedes revertirlo por completo. Aprendí esto de la manera más difícil posible. Y si te quedas conmigo, te contaré exactamente lo que pasó y lo que hice para recuperar mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Antes yo no era así. Durante la mayor parte de mi matrimonio, durante la mayor parte de mi maternidad, creí que la honestidad era amor. Si Ricardo me preguntaba algo, yo respondía. Si mis hijos preguntaban, les decía la verdad. Eso era lo que significaba la familia. Sin muros, sin secretos, solo apertura. Así que cuando David me llamó una tarde de martes hace unos 6 años y me preguntó, «Mamá, ¿tienes suficiente ahorrado? Quiero decir, ¿vas a estar bien?» No dudé, le dije la cifra. Le di el panorama completo. Le hablé del seguro de vida de Ricardo. Le hablé de la pensión. Le dije que estaba tranquila, más que tranquila, de hecho, que había sido precavida, que habíamos planeado bien, que no estaba preocupada. Pensé que lo estaba tranquilizando, pero lo que realmente estaba haciendo era abrir una puerta que nunca podría volver a cerrar. Él dijo, «Oh, vaya, eso es en realidad más de lo que pensaba». Y entonces, por solo un segundo, hubo esta pausa, este silencio minúsculo, casi imperceptible, que no entendí en ese momento. Pero ahora lo entiendo. Esa pausa fue él recalculando, no cómo estaba yo, sino cuánto valía yo. Pregunta número 1. Nunca le digas a nadie cuánto dinero tienes. Ni a tus hijos, ni a tus hermanos, ni al amigo que conoces desde 1965. Porque en el momento en que les das una cifra, dejas de ser una persona. Te conviertes en una categoría. Si la cifra es más alta de lo que esperaban, te conviertes en la que está acomodada. Y las personas acomodadas no necesitan ayuda, no necesitan llamadas, no necesitan ternura. Si la cifra es más baja, te conviertes en la que no planificó bien. Y entonces cada conversación se convierte en un consejo que no pediste. De cualquier manera pierdes. A los 2 meses de decirle a David mis ahorros, empezaron las preguntas. Linda me llamó y me preguntó si había pensado en crear un fideicomiso. Susana me envió un artículo sobre el abuso financiero a personas mayores. Abuso financiero como si yo fuera una anciana confundida a punto de transferir mi pensión a un extraño en Nigeria. David empezó a preguntar si tenía un asesor financiero. Solo alguien que vigile las cosas, mamá. Ya sabes, por si acaso. ¿Por si acaso qué? ¿Por si acaso de repente se me olvidaba cómo contar? Llevaba administrando el dinero desde antes de que él naciera. Había mantenido nuestro hogar funcionando con el modesto sueldo de Ricardo, criado a 5 hijos,
pagado una hipoteca y todavía me sobraba lo suficiente para dormir tranquila por las noches. Pero ahora, porque les había dicho la cifra, me veían como alguien que necesitaba ser administrada. Intenté dar marcha atrás. Empecé a ser vaga. Estoy bien, no te preocupes. Pero era demasiado tarde. La cifra ya estaba fuera. Y una vez que está fuera, no se desvanece. Se pega, crece, se convierte en el telón de fondo silencioso de cada conversación. David empezó a hablar de liquidez. Linda empezó a mencionar mudarme a un lugar más pequeño. Y Susana, la dulce y tranquila Susana, me preguntó una noche, con mucha delicadeza, si alguna vez había pensado en qué pasaría si enfermas y necesitas cuidados. Le dije, Susana, estoy bien. Y ella dijo, lo sé, mamá, pero solo queremos asegurarnos de que estés protegida. Protegida, como si fuera una niña. Como si fuera algo frágil que necesitaba ser envuelto y puesto en un estante alto antes de que me rompiera. Así que dejé de responder. Cuando mi yerno me preguntó, muy educadamente, si había considerado un seguro de dependencia, sonreí y dije, ya lo tengo resuelto. Cuando Linda me presionó de nuevo sobre mis ahorros, dije, duermo tranquila por las noches. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿Y sabe qué pasó? Se enfadaron. Linda dijo que estaba siendo difícil. David dijo que los estaba excluyendo. Susana dijo, solo intentamos ayudar, mamá. Pero esto es lo que noté. En el momento en que dejé de responder, las preguntas dejaron de ser sobre mí. Se convirtieron en algo sobre ellos, su frustración, su necesidad de saber, su incomodidad por no tener el control. Y eso me lo dijo todo. Si realmente hubieran estado preocupados por mi bienestar, habrían preguntado cómo me sentía, no cuánto tenía. Pero no lo hicieron. Porque una vez que le dices a alguien tu cifra, su preocupación deja de ser sobre tu felicidad. Se convierte en algo sobre tu gestión. Y me niego a ser gestionada. Pregunta número 2. Nunca hables de tu salud en detalle. Esta es diferente a contar tus ahorros. Esta es más lenta, más silenciosa. No parece peligrosa cuando está sucediendo. Al principio se siente como si se preocuparan. Alguien pregunta, ¿cómo te sientes, mamá? Y respondes con sinceridad. Les cuentas sobre la rodilla que te ha estado molestando, el mareo que tuviste la semana pasada, la nueva medicación que te recetó el médico porque la anterior no funcionaba. Crees que estás siendo abierta, crees que les estás dejando entrar, pero lo que realmente estás haciendo es entregarles una lista de razones para tratarte como si fueras frágil. Cometí este error con Linda. Siempre ha sido la más emocional de mis hijos, la que siente todo con intensidad. Cuando pregunta cómo estás, realmente lo pregunta. Y durante mucho tiempo pensé que eso significaba que realmente debía responder. Así que hace unos 3 años le conté lo de la caída. Me había levantado en mitad de la noche para ir al baño. Me sentí mareada. El suelo se inclinó y me caí de golpe en el pasillo. Me tomó 20 minutos volver a levantarme. No me rompí nada. No llamé a nadie. Regresé a la cama y me dije que tendría más cuidado la próxima vez. Pero unas semanas después Linda me preguntó cómo estaba y se lo conté. No porque necesitara ayuda, sino porque es mi hija y pensé que eso era lo que hacían las madres, decir la verdad. La cara de Linda se puso pálida. Y desde ese día en adelante, cada llamada telefónica comenzaba de la misma manera. Mamá, ¿estás teniendo cuidado? Cada vez que mencionaba que iba a dar un paseo. Mamá, ¿estás segura de que es seguro? Cada vez que decía que estaba limpiando un armario, quizás deberías esperar a que alguien pueda ayudarte. Pasé de ser su madre a ser su responsabilidad. Intenté deshacerlo. Empecé a decir, estoy bien, cariño. No te preocupes. Pero una vez que has plantado la imagen de ti misma en el suelo, mareada y sola, no puedes desplantarla. Vive en su cabeza.
y cada vez que piensan en ti, eso es lo que ven. Así que dejé de dar detalles. Ahora, cuando Linda pregunta cómo me siento, digo, lo suficientemente bien como para quejarme, así que debo estar bien. Ella se ríe. La conversación continúa. Y yo mantengo el control de cómo me ve, porque esta es la verdad. Después de cierta edad, cada detalle de salud que compartes se convierte en evidencia. Evidencia de que estás decayendo. Evidencia de que no puedes arreglártela sola. Evidencia de que algo necesita cambiar. Y una vez que la gente empieza a recopilar evidencia, empiezan a tomar decisiones. Y no estoy lista para que alguien más tome mis decisiones. No sé si alguna vez lo estaré. Pregunta número 3. Nunca les digas cómo pasas tus días. Esto me sorprendió. Durante años pensé que mis hijos querían saber qué estaba haciendo, así que cuando preguntaban se lo contaba. Honestamente, sencillamente, pasé la mañana leyendo, di un paseo por la manzana. Me senté en la terraza un rato a observar los pájaros y podía escucharlo, este pequeño cambio en su voz. Eso es agradable, mamá. Pero lo que querían decir era, ¿eso es todo? Porque para ellos un día tranquilo sonaba como un día vacío. Y un día vacío significaba que estaba sola, y la soledad significaba que necesitaba ser salvada. Así que Linda empezó a sugerir cosas. ¿Has pensado en unirte a un grupo? Hay un club de lectura en la biblioteca. Susana mencionó un centro de mayores que hace actividades. Tenía buenas intenciones. Sé que las tenía. Pero lo que no entendía era que me gustaban mis días tranquilos. Me gustaban las mañanas en las que no tenía que estar en ningún sitio. Me gustaba sentarme con mi café y no tener que dar explicaciones a nadie. Pero en el momento en que le conté cómo eran mis días, decidió que no eran suficientes. Así que dejé de contárselo. Ahora, cuando Linda pregunta qué hice hoy, digo, oh, ya sabes, manteniéndome ocupada. Es vago, es ligero, y evita que convierta mi paz en su proyecto. Porque esto es lo que he aprendido. Las personas que todavía se están ahogando en su propio caos no pueden entender la quietud. La ven como vacío, la ven como algo que necesita ser llenado. Pero yo no necesito que me llenen, necesito espacio. Y ya no me voy a disculpar por eso. Pregunta número 4. Nunca respondas preguntas sobre tu testamento. Esta es la que destruye familias. Lo he visto suceder. Un padre sienta a todos tratando de ser justo y explica cómo ha dividido las cosas. La casa va aquí, los ahorros van allá. Todo tiene mucho sentido en el papel. Pero en el momento en que lo dices en voz alta, creas una herida que nunca termina de sanar. Casi cometo este error. Hace unos años pensé en contarle a mis hijos lo que había decidido. Pensé que evitaría confusiones más tarde. Pensé que sería amable. Pero entonces hablé con mi hermana, Juana. Juana había hecho exactamente eso. Había sentado a sus 3 hijos y les había dicho cómo iba a repartir su patrimonio. Pensó que estaba siendo transparente. En menos de un mes, 2 de ellos dejaron de hablarse. Me dijo, Margarita, pensé que estaba siendo clara, pero lo que hice fue convertir el amor en matemáticas. Y ahora, cada vez que hablamos, puedo sentirlos calculando. Así que no dije nada. Lo escribí. Lo dejé con mi abogado. Y cuando David preguntó, muy casualmente una tarde, Mamá, ¿has pensado qué pasará con la casa? Dije, todo está resuelto. No tienes de qué preocuparte. Él insistió. Yo no cedí y pude sentir su frustración. Pero también sentí mi libertad, porque en el momento en que les dices quién recibe qué, dejan de verte como su madre. Empiezan a verte como el obstáculo entre ellos y lo que creen que merecen. Y me niego a convertirme en un obstáculo en mi propia familia. Pregunta número 5. Nunca hables de tu soledad. Esta es la más difícil de contener. Porque después de cierta edad, la soledad se convierte en una compañera. No todos los días, pero sí lo suficientes como para que esté ahí, sentada tranquilamente en el rincón de cada habitación. Y cuando alguien pregunta, ¿estás sola, mamá?,
Cada parte de ti quiere decir que sí. Quieres decirles que algunas mañanas pasas horas sin escuchar tu propia voz. Que el cartero es la única persona con la que hablas en toda la semana. Que el silencio en esta casa es a veces tan espeso que apenas puedes respirar. Pero si lo dices, si lo admites, te conviertes en su emergencia. Vi que esto le pasó a una mujer que conocía llamada Elena. Le dijo a su hija que estaba sola. Y en 3 semanas la hija la había mudado a una residencia de ancianos. Por tu propio bien, mamá. Necesitas gente a tu alrededor. Pero lo que realmente quería decir era, ya no puedo cargar con tu soledad. Así que te voy a poner en algún lugar donde alguien más pueda. Así que no lo digo. Cuando Linda pregunta si me siento sola, digo, tengo mis momentos, pero también tengo mis rutinas. Es verdad, es honesto. Y no me convierte en su carga, porque esto es lo que sé ahora. La gente no puede arreglar la soledad. Pueden visitar más, pueden llamar más, pero no pueden resolverla. Y cuando se dan cuenta de eso, empiezan a resentirse contigo por ello. Así que los protejo de eso. Y al hacerlo me protejo a mí misma. Ahora déjame decirte lo que pasó cuando dejé de responder. Porque esta no es solo una historia sobre lo que no hay que decir. Es sobre lo que encontré cuando finalmente guardé silencio. Hace unos 2 años tomé una decisión. Dejé de explicar. Dejé de defenderme. Dejé de intentar que mis hijos se sintieran cómodos con la vida que estaba llevando. Al principio fue aterrador. Pensé que se alejarían. Pensé que dejarían de llamar por completo. Pero en cambio pasó algo extraño. Cuanto menos decía, más me respetaban. Linda dejó de intentar arreglar mis días. David dejó de preguntar por mis finanzas. Susana dejó de sugerir que necesitaba más ayuda, porque cuando dejas de darles problemas que resolver, dejan de verte como un problema. Empiezan a verte como una persona otra vez. Y eso es todo lo que siempre quise. Empecé a notar cosas que había estado demasiado ocupada explicando como para experimentarlas realmente. Empecé a sentarme en mi terraza por las mañanas sin sentir que tuviera que justificárselo a nadie. Empecé a decir no sin ofrecer 3 razones de por qué. Empecé a guardarme mi dinero, mi salud, mis días, mis planes y mi soledad para mí misma. No porque no amara a mis hijos, sino porque amaba mi paz más. Y aquí está la parte que más me sorprendió. Ellos estaban bien. No necesitaban saberlo todo, solo necesitaban saber que yo estaba bien. Y una vez que dejé de ofrecer información que no necesitaban, las conversaciones se volvieron más ligeras, más cálidas, más parecidas a las conversaciones que solíamos tener antes de que todo se volviera sobre cómo gestionarme. Pero no podía meter todo esto en un solo video, así que lo escribí. Cada límite. Cada guión para desviar preguntas, cada forma de mantener el control cuando tu familia está presionando por respuestas a las que no tienen derecho, lo puse todo en un libro llamado El Código de la Libertad. Acaba de salir. Es digital. El enlace está en el comentario fijado. Y tengo que ser honesta contigo, me aterra que mis hijos lo vean. Linda ya me preguntó en qué he estado trabajando. No se lo dije. Pero si lo encuentras, si alguno de ellos lo encuentra, no sé qué dirán. Es por eso que podría quitarlo pronto. No porque no crea en ello, sino porque poner tanta verdad ahí fuera, sobre ellos, sobre nuestra familia, se siente como cruzar una línea que no puedo descruzar. Pero las mujeres ya me están escribiendo. Una mujer llamada Diana, de 76 años, dijo: «Finalmente siento que tengo permiso para decir no». Otra mujer, Patricia, me dijo: «Esto me devolvió la dignidad después de que mi hijo intentara tomar el control de mis finanzas». Y justo ayer, alguien llamada Leonor escribió: «Pensé que era la única que se sentía así». Gracias por decir lo que yo no podía. Así que ahí está. Por ahora, si lo necesitas, consíguelo. Porque no sé cuánto tiempo podré mantenerlo una vez que mi familia lo vea. Esto es lo que sé ahora, a los 83 años. Las personas que te quieren a veces harán preguntas a las que no tienen derecho.
Y tu trabajo no es responderlas. Tu trabajo es mantenerte íntegra. Mantener las partes de ti misma que todavía son tuyas. Dejar que el silencio sea tu límite y la paz tu recompensa. Pasé demasiados años pensando que el amor significaba apertura. Ahora lo sé. El amor significa saber cuándo cerrar la puerta. Y si estás leyendo esto, si tienes mi edad o incluso cerca, no le debes a nadie el saldo de tu banco. No le debes a nadie un informe médico. No le debes a nadie una cuenta minuto a minuto de tu día. No le debes a nadie un adelanto de tu testamento. Y no le debes a nadie tu soledad empaquetada y entregada para que ellos decidan qué hacer con ella. Lo que te debes a ti misma es esto, el derecho a ser privada, el derecho a estar completa, el derecho a ser respetada, no gestionada. Y si eso te hace difícil, bien, sé difícil, sé vaga, sé exasperantemente tranquila frente a sus preguntas, porque la alternativa es pasar tus últimos años siendo estudiada, gestionada y silenciosamente borrada. Y preferiría morir antes que dejar que eso suceda. La verdad es que la mayoría de nosotros pasamos toda nuestra vida respondiendo a los padres, a los cónyuges, a los hijos, a los jefes, a los vecinos, a cualquiera que pregunte. Y en algún momento del camino olvidamos que no es una oración completa. Olvidamos que el silencio es una respuesta válida. Olvidamos que se nos permite guardarnos cosas para nosotras mismas, especialmente las cosas que más importan. No aprendí esto hasta que tuve 81 años. Y desearía más que nada haberlo aprendido antes, porque los años que pasé sobreexplicando, sobrecompartiendo, respondiendo, esos son años que no puedo recuperar. Pero los años que me quedan, esos son míos. Y voy a pasarlos diciendo menos, guardando más y protegiendo el pequeño y sagrado espacio que finalmente he tallado para mí. Si esto resonó contigo, por favor compártelo. No todos lo verán. Pero alguien en tu vida está sentado frente a una mesa de cocina ahora mismo, con alguien a quien ama, respondiendo una pregunta que no debería. Y están perdiendo una parte de sí mismos sin siquiera saberlo. Tú podrías ser la razón por la que se detengan. Deja un comentario si una de estas 5 preguntas te llegó. Cuéntame cuál desearías no haber respondido nunca, o cuál te sigue costando guardarte para ti. Y si aún no lo has hecho, el código de la libertad lo tiene todo. Cada guión, cada límite, cada forma de recuperar tu vida antes de que sea demasiado tarde. Mujeres como Diana, Patricia y Leonor ya lo están usando y está cambiando las cosas. Pero hablo en serio, podría tener que quitarlo. Mi hija me preguntó de nuevo ayer qué he estado escribiendo. Y si lo encuentras y todos lo encuentran, no sé qué pasará después. Así que si lo necesitas, consíguelo ahora. El enlace está en el comentario fijado. Gracias por sentarte conmigo hoy. Cuídate, lo que sea que eso signifique para ti.